Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estas hermosas rosas tejidas a crochet. Es uno de los motivos que se puede tejer como rosa, es muy bonita y muy fácil. Les quiero contar que he tejido con diferentes hilados para que ustedes vean cómo queda la rosa y también cómo cambia el tamaño según el tipo de hilado que estemos utilizando y el ganchillo que estemos utilizando. En este caso utilicé cashmere de verano y un acril y un ganchillo de 3,5 milímetros. En la roja utilicé hilado de algodón y un ganchillo de 4 milímetros. Y en este usé una lana acrílica sedificada y usé un ganchillo de 4,5 milímetros. En este caso voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros. Voy a estar utilizando un hilado bebé doble. Vamos a necesitar tijeras y aguja lanera. Miren lo bonita que están estas flores y van cambiando el tamaño según el grosor de hilado que vayamos a utilizar. Miren lo bonita, bonita, bonita que es esta flor. Es muy, muy hermosa y así como la ven, es muy fácil de tejer. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerla? Comenzamos tomando el hilo con el cual vamos a realizar esta hermosa flor y vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con estas 6 cadenitas vamos a formar un arito y vamos a unir la primera con la última cadena con un punto deslizado. Vamos a levantar una cadena de altura y vamos a tejer dentro de este anillito que hemos formado, envolviendo las cadenas. Hicimos una cadena de altura, ahora nos metemos dentro del anillo y vamos a hacer un punto bajo. Levanto 1, 2, 3 cadenas, me vuelvo a meter, llevo esa colita de hilo para esconderla y hago un punto bajo. Hago 1, 2, 3 cadenas, me meto dentro del arito y hago un punto bajo. 1, 2, 3, me meto dentro del arito y hago un punto bajo. 1, 2, 3, un punto bajo, 1, 1, 2, 3 y un punto bajo. ¿Sí? Vamos 1, 2, 3, 4, 5 y son 6. En este 6 vamos a levantar solo 3 cadenas de altura y vamos a hacer ese punto bajo. En vez de hacer ese punto bajo vamos a realizar un punto deslizado para cerrar la vuelta en el punto bajo primero que teníamos, ¿sí? Entonces aquí tenemos los 6 grupitos que tenemos que tener porque nuestra rosa consta de 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta colita de hilo la vamos a esconder con aguja lanera para que ya no nos moleste. Voy a hacer eso y vuelvo. Ahora vamos a estar tejiendo donde nosotros hicimos las 3 cadenitas. Bueno, nosotros vamos a meternos adentro con el ganchillo con un punto deslizado. Y vamos a tejer envolviendo esas 3 cadenas. Vamos a hacer 2 cadenas de altura y ahora vamos a hacer dentro de esas cadenitas 3 varetas. 1, 2 y 3. Hacemos 1 y 2 cadenas. Vamos a meternos aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a pasar al otro grupito con un punto deslizado nuevamente. Levantamos 2 cadenas y volvemos a hacer 3 varetas envolviendo esas cadenitas que habíamos hecho, ¿sí? 2 y 3. Viene muy fácil y así de fácil va a seguir. Son 3 y ahora hacemos 2 cadenas. Volvemos a meternos en el mismo espacio y hacemos un punto deslizado. Pasamos al siguiente pétalo con otro punto deslizado. 2 cadenas de altura y 3 varetas. 1, 2 y 3. Hacemos 2 cadenas y nos vamos a meter aquí adentro con un punto deslizado. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 6 pétalos.
Una vez que hemos completado los 6 pétalos, vamos a volver a meternos aquí donde está el punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y así hemos finalizado la primera vuelta. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a meternos aquí donde está el punto deslizado y vamos a hacer otro punto deslizado, ¿sí? Y hacemos 1, 2, 3, 4. Y nos metemos aquí y hacemos un punto deslizado. Luego esto tiene que ir para atrás, ¿sí? O sea, tiene que quedar el pétalo para adelante, pero eso lo hacemos después, no se preocupen. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y nos vamos a meter aquí donde está el punto deslizado y vamos a hacer otro punto deslizado. Otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenitas, nos metemos aquí donde está este punto deslizado y hacemos un punto deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenitas y un punto deslizado. Esto toda la vuelta. Aquí ya he dado toda la vuelta y me volví a encontrar con las cadenitas del comienzo. Entonces me voy a poner ahí y voy a hacer un punto deslizado. Como les dije, estiro hacia arriba. Esto tienen que ir, las cadenitas van hacia atrás. Entonces ahora las vamos a pasar hacia atrás. A veces es más fácil tejerlo así y luego que el pétalo quede así, ¿sí? Aquí por detrás quedarían las cadenitas. Ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a este espacio de las cadenitas con un punto deslizado y hacemos lo mismo que hicimos recién. Levantamos 2 cadenas de altura y ahora vamos a seguir la secuencia. ¿Vieron que acá hicimos 3 cadenas? Luego hicimos 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, 2 cadenas. Muy bien. Ahora hicimos 4 cadenas, entonces correspondería hacer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora hacemos 2 cadenitas nuevamente y nos volvemos a ese espacio y hacemos un punto deslizado. Ahora nos pasamos nuevamente a este grupito y hacemos un punto deslizado nuevamente, 2 cadenas de altura y 4 varetas nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Luego de esas 4 volvemos a hacer las 2 cadenitas y hacemos un punto deslizado. Lo hacemos una vez más. Ponemos el otro pétalo hacia adelante, pasamos al siguiente grupo con un punto deslizado otra vez y hacemos 2 cadenas de altura. Volvemos a hacer 4 varetas, 4 cadenas, 4 varetas, ¿sí? O sea, significa que las 4 varetas son las que estamos, las 4 cadenas son las que estamos envolviendo, ¿sí? Hicimos 3 y hacemos ahora una más para completar el grupo de 4 con sus 2 cadenitas y su punto deslizado. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de esta vuelta. Aquí ya estoy por dar toda la vuelta, hice las 2 cadenas, las 4 varetas, ahora me tocaría hacer 2 cadenas más y tengo que hacer el punto raso aquí, ¿sí? Bueno, aquí he finalizado la vuelta número 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Desde aquí donde estamos, voy a soltar un poquito, vamos a pasar el ganchillo por aquí, ¿sí? O sea, por aquí atrás. Vamos a pasar el ganchillo aquí en este espacio, ¿sí? ¿Vieron cómo yo me estoy poniendo por aquí y por aquí? Bueno, ahí vamos a pasar. Así como estamos, sostenemos esto aquí, giramos y vamos a tomar hilo y hacer un punto deslizado, ¿sí? Y vamos a hacer ahora, hicimos 4 cadenas hoy, ahora hacemos 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y ahora volvemos a hacer lo mismo, nos ponemos aquí y aquí, pasamos y hacemos un puntito deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4, 5.
Volvemos, nos ponemos aquí, pasamos, ¿sí? Por aquí, pasamos con un punto deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez, pasamos por aquí y hacemos un punto raso y 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Aquí ya he dado toda la vuelta, así quedarían todas las cadenitas por detrás. Bueno, esto lo tenemos que unir con las cadenitas del comienzo. Vamos a pasar por aquí, por este punto, y vamos a hacer un punto deslizado. Tomamos los dos aritos y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Y aquí hemos unido esto. Ahora vamos a tejer sobre esas cadenitas. Hicimos 5 cadenitas, bueno, vamos a meternos con un punto deslizado como veníamos haciendo. Hacemos 2 cadenitas y ahora hicimos 5 cadenas. Bueno, ahora vamos a hacer 5 varetas. Como se estarán dando cuenta, según la cantidad de cadenas, son las cantidades de varetas que vamos a hacer, ¿sí? 2, 3, 4 y 5. Hacemos 2 cadenitas y un punto deslizado. ¿Vieron qué fácil que es esta flor? Bueno, seguimos ahora y pasamos directamente con un punto deslizado a las otras 5 cadenitas. Hacemos 2 cadenas de altura y vamos a volver a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 2 cadenitas y nos metemos aquí, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer en los 6 pétalos. Aquí ya terminé de hacer las 5 varetas, me tocaría hacer 2 cadenitas y ya finalicé la vuelta. Vamos a hacer el punto deslizado y ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Volvemos a meternos así y pasamos y hacemos lo mismo que hoy, ¿sí? Así va a constar esta flor, así que es muy sencilla. Si ustedes tienen ganas de seguir haciendo, por ejemplo, que esta flor crezca y que sea más grande, van haciendo lo mismo y agregan cadenitas. Ahora vamos a hacer 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos por aquí y vamos a hacer ahora 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos a pasar por aquí, hacemos un punto deslizado y hacemos 6 cadenitas. Y esto lo hacemos a lo largo de toda la vuelta. Hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Como habíamos hecho en la vuelta anterior. Acá ya di toda la vuelta y nos volvemos a meter aquí en el comienzo de estas cadenitas, las pasamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. ¿Y qué volvemos a hacer? Nos volvemos a meter con un punto deslizado y comenzamos a hacer el pétalo. Volvemos a levantar 2 cadenas de altura y, como ya les había dicho anteriormente, esta flor consta de, según la cantidad de cadenas que hacemos, son las cantidades de varetas, más las 2 cadenitas, ¿sí? Entonces, si hicimos 6 cadenas, vamos a hacer 6 varetas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer 2 cadenitas. ¿Vieron qué fácil que es? Que les dije que era fácil. Hacemos un punto deslizado y ahora pasamos al otro espacio con un punto deslizado. 2 cadenas de altura y volvemos a hacer nuevamente 6 varetas. 2,
3, 4, 5 y 6. 2 cadenitas y un punto deslizado en el comienzo. Bien, esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Aquí ya finalicé las 6 varetas y voy a hacer las 2 cadenitas de altura y voy a hacer nuevamente ese punto deslizado para completar esta vuelta, que sería la 1, 2, 3, 4, la vuelta número 4. Así como estamos con el ganchillo, giramos y volvemos a hacer lo mismo, pasamos y hacemos un punto deslizado, ajustamos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas, ¿sí? Ahora volvemos a hacer lo mismo, pasamos como hemos hecho en las vueltas anteriores, hacemos lo mismo, punto deslizado y 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Bien, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta, ¿sí? Punto deslizado y 7 cadenitas. Aquí ya dimos toda la vuelta y volvemos a cerrar la vuelta con un punto deslizado, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que veníamos haciendo. Hacemos un punto deslizado para posicionarnos aquí en las cadenas, levantamos 2 cadenas de altura y ahora ¿qué hicimos? 7 cadenas, bueno, van 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 2 cadenas, punto deslizado. Lo hacemos una vez más, nos pasamos al siguiente espacio con un punto deslizado, 2 cadenas de altura y vamos a hacer 7 varetas porque tenemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. 2 cadenitas y vamos a hacer un punto deslizado. Bien, y esto a lo largo de toda la vuelta. Aquí ya di toda la vuelta, hice las 2 cadenas de altura y hacemos un punto deslizado para finalizar este pétalo. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí en este punto deslizado volvemos a hacer un punto deslizado, una cadenita y vamos a cortar el hilo. Cortemos un hilo largo para poder esconder mejor con aguja lanera. Tiramos hacia arriba y hacemos el nudito que quede para atrás. Ahora estos hilos los vamos escondiendo aquí por dentro. Los escondo y les cuento cómo quedó. Y aquí estaría finalizada esta hermosa rosa, creo que se está desenfocando, ahí se enfoca otra vez. Miren qué bonita que quedó y como vieron es muy fácil de hacer. Si ustedes quieren seguir haciéndoles más vueltas, recuerden que en este caso, en este patrón que yo les acabo de compartir, yo estoy realizando la misma cantidad de cadenas que la misma cantidad de varetas. Entonces, por ejemplo, ahora habíamos hecho 7 cadenas, 2 cadenitas al aire, 7 cadenas, 2 cadenitas nuevamente al aire y cerrábamos con punto deslizado. Recuerden que si quieren aumentar esto van a hacer 8 cadenas y 8 varetas. Después 9 cadenas, 9 varetas, 10 cadenas, 10 varetas y así hasta que vean
cómo les va quedando, porque ustedes van a ir probando también. Si no les gusta y ven que la flor se empieza a deformar, no queda muy bonita, listo, lo van desarmando. Pero vayan probando, vayan practicando, anímense a tejer y a destejer, a probar cosas nuevas, a ponerle también su toque personal a cada uno de sus tejidos, porque eso los va a hacer únicos y especiales. Les doy muchas gracias de corazón, espero que les haya gustado. Espero que realicen muchas de estas flores, son muy bonitas y como vieron son muy fáciles de tejer, se requiere de muy poco hilado y es ideal para principiantes. Les doy muchas gracias por suscribirse al canal, por sus me gusta, por sus hermosos comentarios, por compartir los videos. Gracias, gracias, gracias de corazón y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.